Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. ¿A qué? A ser discípulos a las naciones. Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Nuevamente estamos preparando este espacio y este escenario para compartir la palabra con todos ustedes. En esta semana estuvimos estudiando, como siempre, la porción semanal. La porción semanal, o parashá, es un método de estudio establecido desde los tiempos de Esdras y Nehemías, que divide los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, en 54 porciones, las cuales eran leídas iniciando el día de reposo y durante toda la semana. Esta semana estuvimos estudiando nuestra porción número 15, que se llama B, y estuvimos estudiando Éxodo del 10 al 13, Jeremías 40 y una parte de Mateo 15. En esta porción, a través de nuestra hermana Andrea, que estuvo estudiando o dirigiendo el estudio toda la semana, varias cosas nos fueron quedando claras. Y es muy importante saber que la porción nos habla de distinta manera a cada uno de nosotros. En lo que a mí me quedó muy claro fue darnos cuenta hasta cuándo vamos a rendirnos totalmente a nuestro Señor, cuándo vamos a humillarnos por completo ante Él, o cuántas cosas nos tienen que pasar, como las plagas que pasaron en Egipto y la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero ahora, en esta semana, y vayan preparando su lápiz, su pluma, su cuaderno, porque tenemos que anotar la porción número 16, que es la que vamos a estar estudiando esta semana, que se titula Después de dejar ir. Y para ello vamos a estar estudiando Éxodo 13, 17 a Éxodo 22, 14. Vamos a estudiar Jueces, capítulo 4, y Romanos 6, del 1 al 5. Y bueno, para iniciar nuestro estudio de hoy, vamos a ubicarnos en Éxodo 23, el capítulo 23, y vamos a retomar versículo 7, 8 y 9, recordando que estamos hablando acerca de la exhortación a la honestidad. Y como estamos en una escuela del discipulado, hoy vamos a hacerles una pregunta para que la estudien allá en casa, para que empiecen a darse cuenta qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué significa un discipulado? Piénsalo bien y vamos a ir avanzando hoy en el estudio, pero al final de este programa vamos a hacer énfasis en qué es un discipulado, porque aquí estamos en la escuela del discipulado, así es. Y entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos que están aquí, pero primeramente le quiero dar la bienvenida a este hombre que está aquí al lado, que es mi ayuda idónea y que siempre me ha acompañado por muchos años en muchas cosas, pero hasta que Dios tocó su vida, él aceptó a Dios en su vida, se ha transformado y él nos acompaña en este set. Muchas gracias, buenos días hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Pues bendecidos estamos una semana más de estar escudriñando la palabra y vamos a ver qué nos trae ahora. Ahí en casita también estén atentos, porque cada semana nos trae muchos aprendizajes y bendiciones para nuestras vidas. Bienvenido, Tania, bienvenida Tania, bienvenido Oscar. Los veo como uno mismo. Marco y Cintia, bienvenidos. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar entonces con Éxodo 23, 7, que nos dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y para esto, mi hermano Marco y mi hermana Cintia estuvieron estudiando y escudriñando palabra a palabra para que pudiéramos todos entender qué nos quiere decir este versículo. Cintia. Muchas gracias, Lili. Pues el Éxodo 23, 7 nos tocó escudriñar lo que acaba de leer mi hermana Lili. Y la palabra clave que encontramos es mentira. Y en el diccionario actual dice que mentira es una afirmación que hace una persona consciente de que es verdad.
Y en el Strong buscamos es sheker, y el significado es mentira, falso, falsamente, engaño, decepción, falsedad, mentiroso, cautelosas. Y para ello nos llevó al contexto bíblico, y también nos llevó en los mandamientos, que es el 6º mandamiento, y el 9º mandamiento es no matarás y no levantarás falsos testimonios contra el prójimo. Y como contexto le dejo el lugar a mi esposo para que explique lo de Génesis 3. Bueno, hermanos, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de exponer su palabra. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Sabemos que es muy corto el tiempo, pero vamos a entrar en este versículo que es en Génesis 3, del 1 al 13, donde el Señor nos habla de la desobediencia, donde el Señor nos está hablando de la mentira. Me gustaría que lo buscamos, que podamos buscar. Claro que sí. Para estudiarlo, este tiempo, específicamente este versículo, le voy a dar de lectura. Dice: pero la serpiente era astuta. Nos quedamos en ese pequeño espacio, dice, pero la serpiente era astuta. Empezamos mal, con eso empezamos mal, porque la serpiente era astuta. Entonces, más que todos los animales del campo que Jehová tu Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Ahora, acá hay dos personajes, es Satanás, que es la serpiente, y la mujer, que es, en ese momento la mujer era hijo de Dios, porque no había conocido en realidad. Entonces, no había conocido la maldad, pero Satanás le dice: con que Dios te dijo que no comieras del árbol del huerto. Quiero comentar algo que había en el huerto. Habían dos árboles, era el bien y el mal. Vamos a volver a repetir, habían dos árboles que nos llevaba al bien y al mal. ¿Qué significa? ¿Quién es el bien? Dios, y el mal es Satanás. Eso sí que se nos tiene que dar muy claro. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no comáis. Ahora, aquí nos está hablando literalmente y espiritualmente. Dice el Señor: no vas a comer del árbol de ese huerto que yo no te mando a comer. Está hablando de lo literal y lo espiritual. En lo literal, el Señor nos está hablando que no tenemos que comer de las cosas de Satanás. No podemos tomar decisiones o actuar a dañar a nuestro prójimo. O como nos lleva en Éxodo 23:7, no matarás. Si regresamos al versículo clave o el versículo principal, que es de la palabra no, de palabra de mentira te alejarás. Aquí es un mandato. Aquí el Señor le está diciendo al hombre: no te acerques con gente mala, no te acerques con el diablo, no te acerques con Satanás. Entonces aquí el Señor también le está diciendo a la mujer: no te acerques a ese árbol que es Satanás, no te acerques. Entonces dice aquí la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Acaso Satanás estaba mintiendo en ese momento? No moriréis, pues no te preocupes, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí realmente la mujer comió el fruto. Al momento de comer el fruto, ¿qué pasó? Le compartió a su esposo. Siempre hemos dicho que la mujer es la culpable, pero aquí el Señor nos está hablando que dice que cuando nosotros nos casamos, cuando somos una sola carne, ¿no? Somos un solo cuerpo, un solo... que nos ha guiado Dios para encontrarnos como nuestra pareja, nuestra esposa, ¿no? Entonces el Señor aquí le estaba diciendo que si ellos comen eso, en sí van a conocer el pecado.
Y Satanás le dice, no van a morir, no se preocupen, ustedes cómanlo, no van a morir. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Yo le decía a nuestra hermana que primero dice que la comida primero entra por la vista. Entonces la mujer vio el árbol hermoso y se le agradó. Siempre nosotros como hijos de Dios, siempre nos vamos por el lado equivocado. Siempre agarramos lo malo. Siempre realmente deseamos hacer lo mal. Siempre esta carne dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Entonces siempre nos va a llevar a eso. Entonces aquí a la mujer pues le encantó ver ese árbol, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos, dice, y tomó el fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí quiero pararme con este pequeño versículo donde el Señor nos está hablando. Aquí ellos comieron, la mujer comió y le compartió al esposo. ¿Pero qué fruto comió? La pastora creo que lo ha recalcado mucho. Yo me impactaba decir, ¿cómo es posible que diga eso? Pero es verdad, comió. Pero lo más fuerte, tenemos un poquito, creo que nos queda 2 minutos. Lo más fuerte es que lo que ella comió fue una semilla. Fue injertado esa semillita. Ahora, dice que de tus frutos Dios te va a conocer. Entonces nosotros a veces dice, ¿eres cristiano? A ver, vamos a ver sus frutos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál fue el fruto de que Eva comió eso? Sencillo, es Caín. Y Adán, digamos, el fruto de Dios es Abel. Entonces, acuérdense que las 2 simientes se van a pelear, uno le va a dar el cacañal, entonces, pero aquí es muy claro. Si nos vamos, sé que no tenemos mucho tiempo, pero es muy claro. El Señor, la mujer comió la manzana, la pera, lo que podemos decir, y el fruto es Caín. Fíjate, Marco, me llama mucho la atención. Yo jamás hubiera pensado que mentira también era un sinónimo de cautela, porque para mí cautela era como algo en positivo, digamos, y la mentira algo en negativo. Pero estoy buscando el significado de cautela y fíjense lo que dice aquí. Dice, cuidado y reserva de una persona al hablar o actuar para prevenir un daño o un peligro. Había para Satanás un peligro, claro, de que continuara así la creación. Dice, o sigilo, como se acerca a la serpiente, con el que procede para evitar que sea advertida su presencia. Entonces, así es como se acerca a nosotros Satanás. Por eso dice aquí en el versículo 23:7, de palabra de mentira te alejarás, ¿no? Y tú nos estás dando el fundamento desde dónde viene ese primer mentiroso y cómo se va moviendo lentamente en nuestras vidas para hablarnos con sigilo, para que no veamos que Él está ahí, para que no advirtamos de su presencia y nos llama. Cintia, para concluir esta partecita, tú ayer que estábamos estudiando nos hablabas de mandamientos muy importantes que se pueden observar en este versículo. Pues en realidad pues yo lo que vi de que pues están los mandamientos, creo que desde el principio cuando Dios le da una orden a Adán, donde le dice que no debe de hacer las cosas, pero en realidad Dios nos lleva siempre en los mandamientos que son las leyes que nos da para nosotros, que no es matar y no mentir. Entonces Él siempre te dice, aléjate de eso, porque sabe Dios de que hay una consecuencia, así como pasó con Eva, tuvo una consecuencia después de todo esto. Entonces ella pensó de que, pues voy a tener la sabiduría y voy a ser como Dios, pero en realidad nosotros no podemos ser como Dios, porque somos en una creación. Yo sé que soy semejante a Él, pero Él nos dice que queremos que nuestro carácter sea como Él y no como ser como Dios, sino que es mirar lo que Dios dice y tenemos que discernir
esa parte, porque a veces Satanás nos pone la mentira aquí, frente de los ojos, y en ese momento, si tú conoces de la palabra, es cuando tú tienes que decidir dónde tienes que caminar y qué es lo que debes de hacer con tu prójimo. Porque si en realidad hacemos otra cosa, y en Apocalipsis 21:4, ahí nos dice que Dios nos va a juzgar en el día de mañana cuando Él venga. Entonces no somos nadie para juzgar a nuestro prójimo, sino que te dice, aléjate. Si estás haciendo cosas malas, aléjate, porque es tu prójimo, porque yo no perdonaré al inocente. Entonces Dios nos está advirtiendo, como fue con Adán, le advirtieron, no comas de ese árbol, le dijeron. Pero ¿qué pasó? El enemigo entró sigilosamente para engañar. Y así hoy en esta actualidad también, sino que pues Dios te está diciendo, haz las cosas bien porque después yo juzgaré más adelante. Excelente, entonces vamos a recordar que estamos hablando en exhortación a la honestidad y entonces ahorita este versículo nos llama a alejarnos de la palabra de mentira. Vamos a ir a un corte para regresar con el siguiente versículo que nos va a hablar acerca de qué otra cosa nos tenemos que alejar. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos para estudiar. Recuerden que estamos estudiando Éxodo 23, 7, 8 y 9 y vamos a iniciar con el versículo 8, pero antes tenemos que dar una información muy importante. Oscar, dinos. Pues invitarlos a hacer la invitación a todos los que nos están viendo a través de sus redes sociales. En Facebook específicamente estamos como Veracidad Channel. Es importante que ustedes formen, que nos sigan a través de esta red, pero también que puedan comentarnos abajo de esta transmisión cuáles son sus dudas y por supuesto puedan seguirnos a lo largo del estudio de la semana. Recuerden que toda la semana estudiamos nuestra porción, pero también específicamente el versículo que nos toca en este fin de semana. Todos los lunes estaremos subiendo un video para que ustedes puedan contestar una sencilla pregunta. Esta pregunta fue lanzada al inicio del programa y es el momento de que ustedes escriban cuál es su respuesta y así nosotros podemos hacer los comentarios aquí pertinentes en el programa. Muy bien, muchas gracias. Y entonces vamos ahora con Éxodo 23, 8, que nos dice así: no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y pervierte las declaraciones de los justos. Esta es la versión Peshitta, pero hay otras versiones que dicen distinto. De cualquier manera, la palabra clave que vamos a estudiar en este momento es soborno. Y para ello Javier hizo una investigación. Muy bien. Tenemos en la versión Peshitta nos habla de soborno, pero también en la versión Reina Valera nos habla de presente. Y vamos a investigar la palabra es en el Strong 7809, que es la raíz de shahad, y significa donar, dar presentes o hacer un pago, dar una ofrenda. Pero esto también tiene dos acepciones, que es también una en el bien y otra en el mal, porque por el lado malo podemos ver que significa también en el Strong 7810 cohecho o presente, un soborno. En otras definiciones también nos habla de coima. Coima lo utilizan mucho también en países sudamericanos, que es un sinónimo de soborno o dádiva para corrupción. Tenemos como cohecho, que significa que es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien o obtener un favor de su parte. Entonces vean cómo es muy interesante poder ir descubriendo que puede resultar en algunas versiones algo muy simple de decir presente, pero si lo vemos en el contexto que lo estamos manejando, este presente se vuelve en un soborno, es una dádiva para que obtengan algún beneficio a cambio de ese regalo. Vamos a ver qué es lo que nos indica la palabra en los fundamentos en Deuteronomio 10:17.
nos habla de los fundamentos precisamente de lo que nos indica qué debemos alejarnos, de qué debemos estar alejados. Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta soborno. Y en Deuteronomio 16:19 nos habla de que no torcerás la justicia y no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Excelente. Fíjate cómo vamos a hacer énfasis en acepción de personas, porque vamos a retomar este punto más adelante cuando estemos hablando del otro versículo y para la conclusión de este programa. No, anótelo por ahí, acepción de personas. Vamos a ir escudriñando un poquito más acerca de esto. Pero ahora vamos a ir a la sabiduría versus la insensatez que nos habla la Biblia respecto del soborno. Es decir, la palabra nos deja dicho que es lo bueno para nosotros, como decía Marco en estos dos árboles, lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Vamos a ir a Proverbios 15:27, que nos dice lo siguiente. Dice, asimismo se destruye el que recibe soborno, pero el que aborrece recibir soborno vivirá. Vamos ahora a Proverbios 17:8. A ver qué nos dice aquí la palabra. Recordemos que proverbios son palabras de inspiración divina para sabiduría, para la vida del hombre. 17:8 nos dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelva, haya prosperidad. Hay que meditar un poco de esto porque eso obviamente nos dice que las personas que dedican al soborno obviamente van a poder gozar de esas riquezas y también nos habla de codicia, ¿no? Y el Proverbios 17:23 nos dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Fíjense cómo va hilado el soborno también con la justicia. Y vamos a ir a Eclesiastés 7:7, que nos dice, porque la calumnia acaba con el sabio y el soborno pervierte el corazón. Estos son los mensajes muy claros que nos deja la palabra acerca del soborno. Definitivamente no es bueno para nosotros, pero vamos a ver qué pasa con quien acepta el soborno. Vamos a ir, Javier, si me ayudas, a Isaías 1:23-25, porque aquí vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre el inocente y el impío? En el versículo que leímos de nuestro hermano Marco hablaba de estas dos palabras, inocente e impío. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y vamos a ver qué sucede cuando se acepta el soborno. ¿Me ayudas con Isaías? Sí, aquí Isaías 1:23-25 nos está hablando de los juicios para Jerusalén. Sus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos ellos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es importante, dice, porque por tanto dice el Señor Yahweh, de los ejércitos, el fuerte de Israel. Tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi manto contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Entonces nos habla de aquí cuál va a ser el juicio que va a venir aquí para aquellos impíos. Así es. En Isaías, como les decía, habla de los ayes contra los malvados y nos dice, hay de los que son resistentes al beber vino y de los que son valientes para mezclar bebidas embriagantes, que por su soborno declaran justo al culpable y quitan el derecho del justo. Por tanto, tal como la lengua de fuego devora el rastrojo que toma, la llama consumirá lo que haya sobrado. Y continúa un poco más, pero lo que queremos observar aquí es que dice, bueno, te doy a elegir. Puedes elegir el soborno o no elegirlo, pero si lo eliges, esto es lo que va a suceder. Gracias. Estas son las consecuencias. Y por último vamos a Ezequiel 22, 12, 16, que nos dice,
la sentencia divina contra Jerusalén y dice: ¿podrá permanecer firme tu corazón y podrán tus manos resistir los días cuando yo actúe? Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré en las ciudades y te reprenderé a la vista de las naciones. Entonces sabrás que yo soy Yahweh. Pero previo a esto, ya no lo voy a leer, aquí está en el 12, dice: ellos recibieron soborno en ti para derramar sangre. Entonces nuevamente dice: ellos recibieron soborno y esto es lo que voy a hacer. Tenemos más versículos que hablan de esto, pero vamos a ir acortando aquí un poquito para darle paso al siguiente versículo. Lo que queremos dejar en cuenta aquí es que nuevamente el Señor nos está llamando: aléjate de la mentira, aléjate del soborno, y nos hace otra recomendación en Éxodo 23:8, que nos dice, ahorita ¿lo lees tú? Sí. Adelante. Dice Éxodo 23:9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y este versículo es bien importante porque hay una palabra que se repite 3 veces en el mismo versículo. Entonces fue muy sencillo detectar cuál es la palabra clave. Investigamos qué es extranjero y descubrimos que es la palabra ger, y del Strong 1616, que sí es extranjero, peregrino, pero también es invitado. Entonces es una persona que no es parte de ese territorio. Entonces es importante detectar que extranjero es una persona que es extraña a la localidad, pero que también es invitado. Entonces necesitamos saber a qué se refiere entonces el Señor en este versículo cuando dice extranjero. Podemos ir por favor a Levítico 19:34. Aquí menciona otra vez la palabra extranjero. Dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Importante que detectemos también la parte literal. El Señor nos está enseñando a ser empáticos con la gente que no pertenece a nuestro círculo. Otra religión, otra familia, otra casa, otro país, otra ciudad. Nos dice que le abramos la puerta y lo atendamos. Más adelante nos va a explicar por qué. Pero es importante que sepamos que nosotros también fuimos extranjeros, por cuanto nos sacó de Egipto. Cuando estábamos en Egipto, éramos extranjeros de ahí, nos sacó y entonces nos convertimos en ciudadanos. Y eso también es algo que ya hemos aprendido a lo largo de estas escuelas. A diferencia del extranjero, que es un extraño, al ser ciudadano, no solamente pertenezco, sino también adquiero la responsabilidad y el compromiso de seguir las leyes, porque eso es ser un ciudadano. Es aquel que ha nacido, vive en una ciudad, miembro activo de un estado, sometido a la ley. Y eso es muy importante. Dejamos de ser extranjeros para entonces ser ciudadanos de su reino, para entonces adquirir esa responsabilidad de seguir sus leyes. Así es, y en la parte también literal están 2 palabras importantes ahí, que es angustia, que es la 3905, porque es importante saber de qué tipo de angustia se refiere, y es afligieron, angustiarás, opresores, exprimir, prensa, oprimir. Y también está el alma, porque dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sois como el alma del extranjero. Eso es importante porque en el estudio estábamos viendo que tenemos una perspectiva del alma muy diferente, que viene del latín, que es una cosa que sale de tu cuerpo, ¿no? Entonces muchas veces comentábamos que lo llevamos a la práctica diciendo, bueno, mi alma está con Dios, pero todo lo que hace mi cuerpo no está con Dios. Y en la palabra, el alma es un conjunto de todo, y esto me recuerda mucho al Shema Israel. Oye Israel, que yo te saqué de pueblo de servidumbre, exactamente, de tierra de servidumbre, y entonces dice, ama a tu Dios, el Señor, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Bueno, teniendo ese contexto, me lleva a la mujer cananea, porque ella era una extranjera, y les voy a leer rápido. En Mateo 15:21, inicia del 15:21 al 26,
Y nada más, en el 23, que es importante, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciéndolo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos hicieron eso. Y el 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él entonces dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Para que él le respondiera, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Fíjate cómo esto se relaciona con nuestra porción semanal. Y esto es muy bello porque el Señor, aparentemente, nosotros estudiamos un versículo que no está incluido en la porción semanal, pero como estamos todos en el mismo espíritu, nos va llevando juntos a la misma enseñanza. Tienen ustedes que saber que nosotros estudiamos toda la semana por nuestra cuenta, pero en el viernes nos disponemos los 6 a sentarnos a estudiar para ver los descubrimientos que fuimos haciendo en la semana y lo que el Señor nos fue revelando, y vamos dándonos cuenta que estudiar juntos, cada uno por su lado, y después ir juntos a compartir la palabra, es de mucha bendición para nosotros. Habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de acepción de personas. Esto es muy importante a la hora de hablar de justicia. Ayer nuestra hermana Andrea, mientras daba la prédica, decía también que el Señor no hace acepción de personas y todos pueden venir a Él, pero de la misma manera en la justicia tampoco hará acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? A veces lo decimos y no sabemos exactamente el significado. Acepción de personas, en un diccionario así junto, dice, acción de favorecer a unas personas más que a otras, por razones particulares, desatendiendo el mérito o la razón. Entonces, vamos a quedarnos con esta definición de acepción de personas para regresar al último bloque y que podamos juntos ir platicando, haciendo conclusiones acerca de cómo esta enseñanza va bajando a nuestro nivel práctico, digamos, ¿no? Un poco, a veces nos quedamos en lo literal, pero siempre hay que ir a la parte espiritual y también a cómo ejercemos o ejercitamos la palabra en nuestra vida. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos para llevar las conclusiones de este programa. Estamos hablando de la exhortación a la honestidad en Éxodo 23 y antes de irnos al corte hablamos acerca de la acepción de personas y quedamos de ponerlo aquí sobre la mesa, pero mi hermano Marco me hace burla que no hay mesa, pero quiero decir sobre la plática. Y antes de eso quiero agradecer a todos los presentes aquí en el auditorio, porque bueno, vemos que están aquí con su pluma y están anotando y vemos cómo interactúan con nosotros. Invitamos a todas las personas que quieran participar en el estudio en vivo que nos puedan acompañar. Y entonces aquí lo dejo, a ver, ¿cómo llevamos esta parte? Tenemos por un lado alejarnos de la mentira, no recibir soborno, ayudar al extranjero. Son recomendaciones, o más bien leyes, que nos pone aquí la Torá y que ahora nosotros tenemos que ejercitarlas. Decías algo muy importante antes del programa, que decías que es la ley de Dios y que ¿quién puede llevarla a cabo? Es el único, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede explicarnos. Es donde se cumple que el Señor y Jesús son uno mismo. Porque no puede ser una ley mosaica de Moisés si es un hombre que puede cambiar de parecer y es un hombre que puede arrepentirse. Es el Señor quien en su infinita sabiduría nos explica a través de su Hijo. Y solamente así podemos entender que esa ley se puede cumplir. Así es. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, vamos a empezar por la mentira. Pues la verdad siempre creo que la mentira, estaba yo leyendo en Proverbios que la lengua nos cuesta controlarla. Entonces dice que es la que nos lleva más
hacer cosas que no debemos. Y entonces, pero dice también, una cita bíblica dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Entonces, lo que sale de tu corazón es lo que refleja de las palabras que salen de nuestras bocas. Y también, yo decía que la mentira pues no solo es literal, sino que con palabras puedes matar hasta a tu prójimo. Entonces, yo hace poco, la verdad, sí surge en cualquier momento en nuestras vidas, y en cualquier momento a veces como que tiendas a tirar una mentirita. Y a veces decimos, es que es una mentira chiquita. Pero después con los que ya conocemos de la palabra, reflexionas y dices, no, pues aunque sea mentira chiquita, para Dios no hay grande ni chiquito. Desde que tú lo hagas ya estás cometiendo el pecado. Y entonces yo decía de que no. Entonces por eso cada vez de que pues, me surja cosas en mi vida, en lo literal, y hace poco pues a veces nos tendemos a enojarnos, ¿no? En cualquier momento. Y hace poco yo me enojé con alguien, y entonces yo dije, ¿te enojaste? Me preguntó. Y yo le dije, la verdad no te quiero mentir, le dije. La verdad sí, de repente me entró el enojo y sí. Y acuérdese que somos humanos y también pues a veces la carnalidad ahí está. Pero lo bonito de aquí y la parte más hermosa es cuando tú conoces de la Biblia y es cuando empiezas a decir, no, pues tengo que hacer las cosas bien, porque Dios me está diciendo algo, cómo es que debo de caminar. Y por lo tanto, si no lo estoy practicando, quiere decir de que no estoy en la palabra. Entonces, por eso dice Dios, decide, así como le dijo a Eva, decide qué es lo que vas a hacer en el momento cuando Satanás entró, porque ahí estaba la decisión de ella también. Y entonces, a lo largo de la palabra, podemos ver personajes que mintieron. Sí, personajes. ¿Y quién fue el único que no mintió? Pues nuestro Padre, Jesús, el varón perfecto. ¿No? Recordemos que estamos en la escuela del discipulado. ¿Y quién es nuestro principal maestro? Jesús, Señor Jesús. Así es, y entonces nosotros vamos aprendiendo de Él y vamos tratando con nuestra naturaleza, con nuestra condición caída, de ir por esa senda de justicia, ir caminando conforme los pasos que Él nos fue marcando. Él no mintió. Entonces nosotros estamos llamados a eso, a alejarnos de la mentira. Amén. ¿Okay? ¿Qué hay del soborno? Javier, ¿cómo lo puedes llevar tú al ejemplo práctico? Bueno, pues aquí tenemos que obviamente todas las personas son corruptibles, todo el humano es corruptible y sobre todo codicioso. También es uno de los pecados muy grandes que se pueden ver y que te arrastran muy fácil precisamente a que pueda ser corruptible por medio de la codicia, porque es el principal beneficio que tienes a través de un soborno, pues tener un beneficio económico o monetario, ¿no? A mí me gustó mucho esta conclusión la conclusión que llegamos a través de la palabra, que la tenemos en Amós. En Amós, en capítulo 5, los versículos 12 al 14, porque aquí nos muestra precisamente qué es lo que obtendremos y obviamente somos corruptibles. Ya vimos que el Señor nos llama a través de los proverbios, algunos mensajes de sabiduría, lo que nos conviene, lo que no nos conviene hacer, ¿no? Ahora, también nos dice, si ya lo haces, también tienes tu redención o tu salvación por medio del arrepentimiento. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Nos dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Y aquí lo más importante dice, aborrecer el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces aquí nos da esa esperanza para todos los que estamos en la palabra y somos ese remanente que nos va a llevar a la justicia.
En la palabra de Dios también hay varias historias en donde los personajes de que nos habla la palabra también cayeron en soborno. Vamos a ir a primer libro de Samuel 8, que nos habla de Samuel. Y aquí dice que cuando Samuel era anciano, quiso designar a sus hijos. Y entonces dice, el nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre del segundo era Abías. Ellos eran jueces en Berseba, pero sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas o sobornos, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Y entonces pues no los pudo poner en su lugar. Y entonces tuvo que designar a un rey porque el pueblo le demandó que sus hijos no estaban haciendo lo correcto. Y así como dice Javier, la palabra nos llevó también a saber qué es lo que pasa si no recibimos soborno. Ya habíamos hablado de lo que nos dicen que podemos y no podemos hacer. ¿Qué pasa si lo hacemos? Y ahora ¿qué pasa si no lo hacemos? Vamos a ir al Salmo 15, que es un salmo muy bonito, que dice, empieza con una pregunta y dice, ¿quién habitará en el monte santo? Y nos dice, oh Yahweh, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda irreprensible, practica la justicia y habla verdad en su corazón. El que no engaña con su lengua, ni hace mal a su prójimo, aquí está también el extranjero, ni recibe soborno en contra de su prójimo. Aquel ante cuyos ojos el que provoca a ira es despreciable, pero honra a los que temen a Yahweh. El que jura a su prójimo sin mentir, el que no presta su dinero con usura, ni recibe soborno en contra del inocente. El que hace estas cosas es justo y jamás será sacudido, y entonces podrá habitar en el monte santo. Y entonces a veces nosotros en nuestro día a día pues podemos caer en la tentación de dar o recibir soborno, porque ¿a quién no le gusta que le den? ¿A quién no le gusta recibir? Sería muy difícil que, Marco, tú me quieres dar algo a cambio de mi amistad o a cambio de que yo pueda darte un privilegio. Y entonces es codicioso a mi vista y yo podría decir, claro, pues me lo está dando. Pero es muy difícil decir, yo no voy a aceptar eso. De cualquier manera, esto que yo te quiero dar, te lo puedo dar, o te lo daré por tal o cual cosa, pero no lo voy a aceptar, no de esa manera. Eso es muy difícil, sería muy complejo. Imagínate que te llegan con $1,000,000 de pesos y te dicen, te voy a dar este dinero si me subes a tu programa. ¿Qué harías? Claro, ¿Sí? si no estuviera la palabra, si no estuviera estudiando y no supiera que es un soborno, ¿sí? o que tengo consecuencias, y ya me explicó la palabra que hay consecuencias de eso, por supuesto que puedo caer. Y van las dos vías, porque también podemos ofrecerlo. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué podemos ver acerca de los extranjeros? Bueno, explicábamos que no solamente cómo aplicarlo a nuestra vida y cómo sería un buen ejemplo decir que aplicar a los extranjeros, y les comentaba que no solamente extranjeros de localidad, de fuera de donde vivimos, sino pues cualquier persona que es ajena a nuestro entorno, ¿no? Entonces hay muchísimos ejemplos cotidianos en eso. Claro, lo bonito de eso es que cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, dejas de ser un extranjero. Entonces, llegas y ya eres una persona que eres dentro del reino de los cielos. No estamos viviendo en el reino de los cielos, pero estamos viviendo como si estuviéramos ahí. Así. Entonces, ese es un ejemplo. Un ejemplo de mi vida cotidiana, como lo que decíamos de la mujer cananea. Antes de que digas, bueno, es que los apóstoles la desecharon. Ok, sí, es verdad, porque son personas como todos nosotros. Pero Jesús le dio la oportunidad, y ante todo fue misericordioso. Es chistoso porque decimos, bueno, ok, no vas a hacer acepción de personas. No, sí, pero ante todo fue misericordioso. O sea, lo que intento decir con esto es que la misericordia fue primero.
gracias a que fue misericordioso con la persona, entonces no hizo ninguna acepción. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando estás en un matrimonio, lo comentábamos ayer, estás y dices, ay, no, mi esposo no va a lavar los platos. ¿Por qué? Pues porque no, porque es hombre, ¿no? Yo los lavo yo. Y él está, no, pero yo te ayudo. No, así déjalo. Entonces, haces esa acepción con tu marido porque es hombre, cuando no debería ser. Y entonces haces pequeñas excepciones en tu vida con tus hijos, con tus amigos, incluso en el trabajo, ¿no? Comentábamos que todos nosotros trabajamos juntos de alguna manera, entonces muchas veces Oscar y yo trabajamos en producción y me dice, oye, mi amor, mira, hice esto, y yo así de... Y llega, por ejemplo, otra persona que a lo mejor no quiero mucho, por decirlo así, o apenas la conozco, y llega con algo muy bueno. Y yo así de, pues no puedo hacer acepción de personas con la persona que se está esforzando, por mucho que sea mi marido. Entonces agarro y digo, con amor, siempre decimos Oscar y yo, con amor, amor, ¿sabes qué? Está muy padre, pero pues hay otra persona que se esforzó, hizo sus cosas, y esa es la justicia que nos enseña a Dios a vivir. Porque entonces de la misericordia nace todo. Y entonces estás demostrando el carácter de Cristo, que es tu maestro y que te ha enseñado. Yo estuve esta semana aprendiendo unas cosas respecto de educación, o sea, en un contexto educativo, y entonces decía que el proceso de enseñanza tenía 4 fases y técnicas y todo esto, pero una persona con la que estábamos hablando dijo, es que mira, esto es como enseñar a los hijos a cocinar. Es como hacer albóndigas. Dice, mira, primero tú le das una lección y le dices, esto es una albóndiga, así se hace la albóndiga, y el niño solamente observa. Sigue, nada más ve. En el segundo momento le dice, bueno, ahora toma y vas a hacer una albóndiga conmigo, agárrala. Y entonces empiezan los dos a hacer la albóndiga y le pones el huevito y la cierras bien, ¿no? En la tercera fase le dice la mamá, bueno, ahora yo veo y tú lo haces. Y entonces ella se queda atrás y él empieza a hacerla con supervisión de mamá. Y finalmente el niño ya está listo para enseñarle a sus hermanos a hacer albóndigas. Entonces es un proceso en donde nosotros primero entendemos lo que tenemos que hacer hasta ser independientes y hacerlo. En el caso de la palabra de Dios, no somos independientes, siempre tenemos que estar dependiendo de Él y estar ahí en la palabra, pero sí es un proceso en donde yo primero aprendo, después voy a hacerlo con otros, ¿no? En un aprendizaje compartido, y allí también está este asunto de la acepción de personas. Tú estás hablando de algo práctico, que es lo que queremos en el trabajo, pero nosotros hacemos acepción de personas para llevar la palabra. Muchas veces. ¿Cuántas veces vas con los que más lo necesitan? Porque es muy sencillo estar aquí hablando con todos los que quieren escuchar, pero también nosotros tenemos que saber discernir y llevar la palabra a todo aquel que lo necesita en diferentes formas. Y lo más importante es nuestro testimonio, porque yo puedo decirte lo que dice aquí, pero si no lo ejecuto, tú no lo vas a creer. Es como decirle al niño, ahí está la carne, hazte una albóndiga. ¿Cómo lo va a hacer si no sabe la manera en que se hace y vas acompañando de la mano? Un discípulo es una persona también en la que tú inviertes tu tiempo y tu vida para llevarle la palabra y estar trabajando con él. No se me ha olvidado la pregunta que hicimos al inicio, y para concluir vamos a contestarla. El discípulo, o cuál es el fin, digamos, o el significado del discipulado. Voy a ir aquí rapidísimo a mi nota, que hice una nota aquí, y dice que el discipulado es un ejercicio y cualidad del discípulo de una escuela. Es enseñanza, es educación, es un conjunto de discípulos en una escuela bajo un maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Y Jesús, como ustedes deben saber, por eso se llama Escuela del Discipulado, hizo toda su obra a través de discípulos quienes ministraron a multitud de creyentes. Y como nosotros estamos
convencidos de que Dios nos ha llamado para hacer discípulos, es que nos encontramos aquí y como lo dije en un programa anterior, si bien es cierto que los que estamos o la vasija que se presta para llevar la palabra de Dios es importante, cualquiera de nosotros puede estar aquí en cualquier momento. Lo importante es estar continuamente apegados a la palabra para poder llevar una sana doctrina y esparcirla. Amén. Pues terminamos en este día de estudio. Muchas gracias a todos los que están aquí, gracias a los que nos ven en casa. Si alguien quiere decir algo. Sí, yo quiero decir algo. Adelante. Estamos convencidos, pero estamos convertidos. Amén. No solo convencidos, sino convertidos. Amén. Convencidos y convertidos, terminamos este estudio el día de hoy y si Dios permite, nos veremos la próxima semana.